Vamos a hablar hoy de un tema que es súper importante. Si tú estás en el mundo de la confección o quieres empezar en él, te vas a iniciar en él, tienes que saber una cosa súper fundamental y es la base de toda la confección. Os lo voy a explicar de una manera muy didáctica para que lo entendáis mejor, ¿no? Vamos a hablar de un edificio primero y luego os diré por qué. Cuando nosotros queremos hacernos una casa, a mí no se me ocurre primero en el terreno hacer una pared. Y después de la pared hago una ventana, después hago el techo, después hago aquí otra pared, hago la puerta. No empezamos así, ¿verdad? Pues en la confección pasa lo mismo. Nosotros cuando empezamos a construir una casa, lo primero que hacemos son los cimientos, es decir, cimentamos la casa. Cimientos, que son unos pilares que están hechos de hormigón, de un material fuerte, donde va a ir sujeta toda nuestra casa. Empezamos por la cimentación y luego hacemos la base, hacemos las paredes y luego ya es cuando le ponemos todo lo demás. Ponemos ventanas, hacemos la fontanería, la adornamos, todo eso. Entonces, al igual que una casa hay que empezar por un cimiento para que la casa esté bien basada y no se caiga, cuando los habitantes estén dentro, la confección es lo mismo. ¿Cuál es el pilar de la confección o los cimientos de la confección? Pues son estos, son el patronaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no haces un buen patronaje que vaya bien a la medida de la persona y que esté bien patronado el hombro en su sitio, el escote en su sitio, las pinzas en su sitio, ¿qué va a pasar? Que tú puedes cortarlo de una manera perfecta, puedes montarlo, puedes rematarlo, pero no le va a sentar bien a la persona a la que se lo vas a hacer, o a ti misma. Entonces, volvemos a lo que os acabo de decir. Si no tenemos un buen cimiento, que es un buen patronaje, el resto no va a salir bien. Y ahora, después de que tenemos claro de que el patronaje es lo fundamental para hacer una prenda, tenemos que distinguir entre dos cosas primordiales también dentro del patronaje, que es una, el patrón básico y después el patrón definitivo. ¿Qué diferencias hay entre un patrón básico y un patrón definitivo? El patrón básico es el primero que hacemos, que va, digamos, como si fuera el molde de nuestro cuerpo, pegadito a nuestro cuerpo. Y ese es el primero que hay que hacer. ¿Cuántos patrones básicos hay? Son limitados, es decir, hacemos el cuerpo, hacemos el pantalón, hacemos la falda y hacemos las mangas. Luego también existen los cuellos, ¿no? Pero son limitados, es decir, hay uno de cada parte del cuerpo. Y después tenemos los definitivos, que hay miles, muchísimos. Todos los modelos que podáis imaginar o que podáis crear se hacen en un patrón definitivo. Por eso, primero es el básico, el patrón de nuestro cuerpo, el cimiento de nuestra prenda, el básico. Y después del básico tendremos que ir cortando, fijándonos en ciertas cosas hasta llegar a hacer el patrón definitivo, que será el modelo que hayamos creado. Le habremos hecho un canesú o tablas o cortado a bies o un drapeado. Eso entra dentro de los patrones definitivos. Es decir, tenemos que el patronaje es el cimiento, tenemos el patrón básico, que es el primero que tenemos que hacer, y de ahí partiremos al patrón definitivo, que es el modelo que nosotros hayamos imaginado. Esto es lo más básico que tenéis que saber sobre la confección. El patronaje es primordial. ¿Cómo se hace un patrón básico? Bueno, pues en primer lugar vamos a elegir un método sencillo para hacerlo. Y ahora vamos a desgranar un poco qué es un método sencillo. Pues un método sencillo para hacer un patrón básico es aquel que lleva pocas medidas. Es decir, que no tengamos que medir a la persona hasta la medida de las orejas, por decirlo así, sino que con pocas medidas podamos empezar a hacerlo. Otra cosa que tiene que cumplir un método sencillo es que lleve pocas ecuaciones matemáticas, porque hay sistemas donde tenemos que tener el libro de matemáticas al lado para poder hacer un simple patrón básico. Y luego, en último lugar, yo te diría que sea entendible, es decir, que lo pueda entender hasta un niño. Si yo le explico cómo hacer un patrón básico a un niño o una niña de 12, 13, 14 años, es decir, que sea capaz de captarlo enseguida
y que pueda hacerlo. Para mí, estas reglas son las que hay que cumplir para poder hacer un patrón básico de una manera sencilla. Y ahora esto es muy importante para mí. Te he hablado ya de cómo va la base de la confección, de cómo tenemos que ir yendo de un patrón básico a uno definitivo. Pero ahora te voy a dar una serie de consejos si tú te quieres iniciar en el mundo de la confección, en el mundo de la moda o quieres emprender. Te voy a dar unos consejos que te van a venir bien. Vamos a ir poco a poco, como os he dicho, vamos a ir desde los cimientos hasta el tejado de la casa. Y la confección, ¿cuáles son los cimientos y cuál es el tejado de la casa? Pues lo vais a entender muy bien. Vamos a empezar aquí abajo. Nosotros empezamos a aprender y estamos aquí abajo. Y tenemos todas estas escaleras que subir hasta que ya seamos, realmente nos coronemos como personas entendidas ya de confección o seamos capaces de hacer todas aquellas prendas que queremos hacer o lograr. ¿Cómo empieza la cosa? Pues os lo he explicado. Primero tenemos que subir al escalón del patrón básico. ¿Veis aquí? Patrón básico, ¿vale? Después vamos al patrón definitivo. Una vez que tenemos el patrón definitivo, vamos a aprender el corte, que es cómo corto en tela ese patrón que tengo ya para hacer mi prenda. Y por último, tengo que aprender a confeccionarlo. Todo esto va ligado lo uno al otro, porque una vez que tenemos un buen patrón, una vez que tenemos el modelo que queremos hacer, si no lo cortamos bien, si no damos los márgenes adecuados y no lo confeccionamos de una manera limpia y curiosa, pues no llegaremos hasta aquí arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Pues porque mucha gente está aquí abajo y quiere ir dando saltos, pum, 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 pum. No, seguramente tú vayas a subir el primer escalón y a veces nos caemos para abajo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a subir para arriba. Y si te vuelves a caer porque no te sale bien, lo vuelves a intentar y otra vez desde abajo vuelves a subir arriba. Cuando tú ya aquí, cuando estés aquí, en este peldaño y ya tengas bien dominado, ya tengas buen equilibrio y no caigas para abajo, es decir, que domines la técnica de los patrones básicos. Es el momento de subir el siguiente peldaño, es decir, voy a aprender con mis patrones básicos cómo desde un mismo patrón puedo sacar 1000 modelos distintos. Subimos el peldaño al patrón definitivo. Y nos puede pasar lo mismo que con este peldaño, que tropecemos y caigamos al anterior. No pasa nada. Volvemos a subir hacia arriba. Y así las veces que haga falta. Pero nunca desanimándonos, porque es un camino para recorrerlo paso a paso. Y una vez que volvamos a estar aquí, ya sabemos hacer patrones definitivos. Mira qué bien, que he visto un modelito que me gusta. Lo llevaba Kim Kardashian, que me vuelve loca y yo lo quiero igual, ya sé hacer mi patrón definitivo para hacer ese modelo. Es cuando tengo que subir el siguiente peldaño, que es voy a aprender a cortarlo en tela. Cómo tengo que cortarlo, de qué manera preparo la tela, qué márgenes de costura tengo que dejar y cuando ya estemos aquí también bien asentados, como hemos hecho los demás peldaños, es decir, tenemos nuestros pies bien puestos en ese peldaño, estamos ya preparados para subir el último peldaño, que es la confección. Súper importante. Tenéis que aprender a ser, yo llamo la palabra curiosos. Confeccionando, ¿qué quiere decir? Hacer confecciones limpias, que le des la vuelta a la prenda y se vea, como dice la gente, parece que lo he comprado, es decir, que esté bien rematado. Entonces, cuando hemos subido todos los peldaños poco a poco, nos ha costado, pero hemos llegado hasta arriba, nos hemos coronado. Es decir, estamos preparados para hacer todo tipo de prendas, bien para nosotros, bien para otras personas o bien para emprender un negocio y poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Pero recordad siempre, empezad la casa por los cimientos y empezad a subir la escalera desde el primer peldaño. Si te ha gustado lo que te he contado y quieres seguir aprendiendo más sobre el mundo de la confección, te esperamos aquí, en el canal de YouTube En el Ojo de la Aguja. Verás que hay muchas cosas chulas y muchas sorpresas para ti. Síguenos.